en Kesaria, en la estupa de los Kalamas, a unas pocas horas de Vaisali, donde el señor Gautama Buda dio su último sermón. ¿Por qué nos hemos parado aquí? Porque este sermón o conversación que dio el señor Gautama aquí es muy importante y de alguna manera en los libros que mi persona ha adaptado con las enseñanzas del señor Gautama para que ustedes lo lean, está los Kalamas. ¿Qué habla el señor Gautama en los Kalamas? Algo muy importante, fíjense qué interesante. Tiene mucho que ver con Vaisali y lo que el Buda enseñó allá. ¿Qué dicen Vaisali? Sean lámparas para ustedes mismos. ¿Qué dicen los Kalamas? Que no hay que aceptar las cosas porque las dice el gurú, porque las dice el Buda, porque las dice un libro. Eso no quiere decir que no hay que tener facilitadores ni no hay que leer, porque si no, ¿de dónde vas a sacar la instrucción? Lo único que una vez que observes, conozcas la enseñanza, tratar de comprobarla y saberla por ti mismo, porque tú lo has comprobado y porque tú en primera persona tienes esa información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es muy interesante. Se acaba el maestro dice, porque cuando tú digas que todo es mente, porque lo leíste en el libro de X autor, te estás apoyando en lo que dice ese autor. Pero cuando tú llevas tiempo poniendo en práctica que lo que tú piensas se manifiesta y cómo se manifiesta, y tú lo dices que todo es mente, lo vas a decir porque tú lo estás comprobando. Y eso tiene un extra, un bonus track. ¿Cuál es? El de la vivencia. Y la vivencia lo que hace es transmitir la vibración que hace convencer a las personas. Cuando ustedes vean a alguien con salas llenas, señores, no es por la cara bonita, no es porque esté engañando. Nadie que engaña llena una sala. Nadie que engaña convence, señores. Vean la historia de todos los que engañan. Es porque han vivenciado eso. Y aunque los tilden con errores, con defectos de personalidad, esa persona que llena salas, que la gente cree en lo que esa persona dice, señores, es porque esa persona tiene la vivencia de los Kalamas dada aquí por el señor Gautama en este sutta o sutra, o enseñanza o prédica. Es que no hay que creer las cosas porque la dicen los demás. Cuando todo se hace, no por creencia, porque se lo dijeron a uno, sino porque uno está convencido de eso y uno lo ha visto por sí mismo, eso tiene una vibración distinta. Eso, por supuesto, aclaro otra vez, no quiere decir que hay que votar a los facilitadores, eso no tiene nada que ver con esto, sino lo que te dice el facilitador, lo que te dice el libro, lo que te dice cualquier instructor, tú tienes que llevarlo a la práctica primero para cuando lo prediques, lo enseñes, lo des con vibración. Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam
Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estábamos viendo instantes atrás una filmación realizada con Rubén Cedeño en Kesariya Stupa, en el lugar donde el señor Gautama diera el Sutra de los Kalamas, al cual vamos a hacer referencia en la tarde de hoy. Están viendo ustedes la colección de DVDs relacionados con el Buddha Dharma, que es la cátedra que estamos llevando adelante en este momento, que pueden ustedes conseguir tanto en el formato de de DVD, como también en la plataforma de streaming de Vimeo, ingresando a www.videos.lametafísica.com. Les recuerdo que estamos llevando adelante la cátedra de Buddha Dharma. Esta es la lección número 13. Estamos un poquito más allá de la mitad del curso. Estamos desarrollando en las últimas actividades, esta es la tercera, el Sutra sobre los fundamentos de la atención. Ya hablaremos oportunamente de este tema. Les recuerdo que la bibliografía recomendada para esta cátedra es el libro Buddha Dharma, el libro Dorje Supremo, ambos de Rubén Cedeño, y también el libro Camino del Medio, que reúne los discursos dados por el señor Gautama para la nueva era de Acuario. Ustedes se encuentran allí mismo en pantalla las páginas web en las que pueden obtener mayor información acerca de los distribuidores o de la editorial que publica los libros en formato impreso. Y también pueden conseguir las librerías virtuales donde conseguir los libros electrónicos, es decir, los libros en formato ebook. Muy bien. Vamos a recordar que estábamos estudiando desde hace algunas semanas el sutra o el discurso del señor Gautama sobre los fundamentos de la atención. Pero vamos a empezar tomando un poquito de examen. Les voy a pedir que me vayan recordando cuáles son las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Sé que hay un poco de delay, hay unos cuantos segundos de delay. Les voy a dar tiempo para que puedan ir respondiendo. Y de paso voy saludándolos a algunos, por supuesto, no a todos. A Delia Mondragón, muy buenas tardes, Delia. Julio César Fochesato, desde la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Claudia Blanca, Nelly Patricia Palacios, María Castro, que escribió Hércules. ¿Qué tiene que ver Hércules, Dios mío? Francisco Casquete desde Ecuador, Noemí Quintanilla Reyes, Laura Fioresi desde Buenos Aires, Felisa Díaz, Claudia Blanca desde Tucumán, Patricia Murillo desde Costa Rica, si no me equivoco, Mildred Herrera, Luis Mesías desde Quito, Ecuador. Y bueno, y saludo a todos. Muy bien, ahí me están contestando. Nilda Escarpeta, la primera noble verdad es la noble verdad del sufrimiento. Bien, algunos, a ver si me los ponen en orden. El sufrimiento, la causa del sufrimiento. Aquí está Gabriela González respondiendo. Muy bien. Las 4 nobles verdades son el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el noble óctuple sendero, que es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Muy bien la respuesta. A ver si alguien nos responde cuáles son los 8 puntos del noble óctuple sendero, que es decir, los 8 puntos o los 8 requisitos que forman parte de la 4ª noble verdad, que es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Mientras tanto, espera un poquito, tenemos tiempo. Ahí tenemos, Selma Álvarez responde, el noble óctuple sendero es comprensión positiva, pensamiento positivo, palabra positiva, acción positiva, trabajo positivo. Veamos si puedo abrir todo el mensaje. No,
no me lo deja abrir. Pero lo continuaré yo entonces. Vamos a la pantalla. Allí vamos a ver aparecer los nombres. Comprensión correcta comprensión o comprensión positiva. Pensar positivo. Palabra positiva. Acción positiva. Medio de vida positivo o trabajo positivo. Esfuerzo positivo, observación positiva y meditación positiva. Vamos a enumerarlos, a mencionarlos en voz alta para memorizarlos. De nuevo, correcta comprensión, correcto pensar, correcta palabra, correcta acción. Correcto medio de vida, correcto esfuerzo, correcta observación y correcta meditación. Y precisamente en el discurso sobre los fundamentos de la atención, el señor Gautama se explaya en la práctica a realizar para desarrollar la correcta observación. Y a propósito, la práctica que cada mañana estamos haciendo a las 10:30 de la República Argentina a través de esta misma página de Facebook. En esas transmisiones estamos poniendo en práctica, generalmente a lo largo de una semana o dos, cada uno de los 4 fundamentos de la atención. En las semanas anteriores estuvimos explicando, abordando el estudio de la observación del cuerpo, que es el primer fundamento. Luego la observación de los sentimientos y las sensaciones, que es el segundo. La semana pasada hablamos acerca de la observación de la mente, que es el tercero. Y hoy hablaremos acerca de la observación de los objetos mentales o de los fundamentos mentales o de los fenómenos mentales. Se le da diferentes nombres, pero que lo hemos subtitulado observación del Dharma, porque ya van a ver de qué se trata realmente este tema. Bien, ¿a dónde va dirigido la práctica de la observación o de los fundamentos de la atención? Fíjense, cada uno, el desarrollo o la práctica de la observación de cada uno de estos fundamentos genera una comprensión de una de las 4 nobles verdades. O sea, cada uno de los 4 fundamentos de la atención, que les recuerdo, son el cuerpo, los sentimientos y las sensaciones, la mente y los objetos mentales, nos lleva a la plena comprensión o a la correcta comprensión de cada una de las 4 nobles verdades. Lo vamos a ver todo sintetizado en el siguiente cuadro. Por ejemplo, la observación del cuerpo lleva a la comprensión de que dolor y sufrimiento están implícitos en el cuerpo condicionado por la ignorancia. Y eso lleva a la comprensión de la primera noble verdad, que es la noble verdad del sufrimiento. ¿Qué significa esto? Que si uno no es un maestro ascendido, si uno no es un ser completamente liberado, el hecho de tener un cuerpo físico implica alguna dosis o algún grado de sufrimiento, o seríamos más específicos, un grado de dolor, al menos dolor físico. Es un hecho que hasta el propio señor Gautama y el propio maestro Jesús, hasta que se liberaron finalmente, algún grado de dolor físico padecían por el solo hecho de tener un cuerpo. Bien. El segundo fundamento de la atención son las sensaciones y los sentimientos. Los sentimientos y las sensaciones son insatisfactorios por naturaleza, porque incluso las sensaciones y los sentimientos agradables se terminan convirtiendo a la corta o a la larga en desagradables cuando uno está condicionado por la ignorancia, porque a causa de la ignorancia nos aferramos, nos apegamos a las sensaciones y a los sentimientos agradables, y el apego, ¿sí?, a la corta o a la larga lleva a tener que desapegarse y a sufrir o incluso a generar emociones negativas cuando uno, por
por proteger o por conservar el objeto del apego, entonces genera violencia o puede generar envidia hacia los demás, el desear eso agradable que otros tienen, etc. Bien, eso nos lleva a concluir que el deseo es la causa del sufrimiento. El deseo condicionado por la ignorancia es la causa del sufrimiento. Eso es la segunda noble verdad. El tercer fundamento de la atención es la observación de la mente. Los pensamientos son impermanentes. Esa es la comprensión que se adquiere con la observación de la mente, que los pensamientos surgen y desaparecen, que la mente misma nace y muere a cada momento. Y por lo tanto, eso significa que el deseo, que es creado por la mente, puede cesar. Y ello nos lleva a la comprensión de que la cesación del sufrimiento, es decir, la tercera noble verdad, es posible. Porque siendo el deseo generado por la mente, creado por la mente, al igual que el apego, si es posible o si de hecho los pensamientos cesan, pueden ser eliminados porque han sido creados por la misma mente, entonces el sufrimiento puede cesar también. Y el cuarto fundamento de la atención, que es el que vamos a estudiar hoy, que son los objetos mentales, nos lleva a la comprensión de la última noble verdad, que es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, o bien el noble óctuple sendero. Nos permite comprender que el conocimiento no es el yo, porque el conocimiento se puede perder o olvidar, como hemos olvidado tantas cosas que estudiamos, aprendimos en el colegio, incluso en las mismas actividades de metafísica. Si no las hemos concienciado, si no las hemos puesto en práctica o utilizado y se han vuelto parte de nuestra conciencia, ese conocimiento, esa información se puede perder. Por lo tanto, hay que concientizarlo todo. Y por medio de la concienciación de la enseñanza es que vamos transitando realmente la vivencia interna o el sendero espiritual, o dicho en otras palabras, el noble óctuple sendero. ¿Qué quiere decir, gente, esto? Que no basta con estudiar metafísica, no basta con conectarse con una transmisión o con leer los libros, aunque usted los lea todos los días, lo cual obviamente es importante, porque el primer paso es adquirir el conocimiento. Pero ese conocimiento debe ser vivenciado, debe ser observado a cada momento de nuestra vida, en nuestra propia vida e incluso en la vida de los demás, en la vida de la gente que nos rodea, de los personajes públicos. Y así debe ser concienciado, porque solamente lo que uno conciencia, lo que no se olvida. Usted puede olvidar en qué libro lo leyó. Usted puede olvidar en qué libro leyó por primera vez sobre el rayo violeta. Usted podrá incluso en una próxima vida haber olvidado quién fue el que le comunicó la enseñanza del fuego violeta, pero si usted lo puso en práctica y aprendió a perdonar, la capacidad de perdonar, eso no la va a perder jamás. El amor compasivo que usted haya desenvuelto, eso no se pierde nunca. Eso queda como parte de tu conciencia. A eso es a donde va dirigido la observación de la enseñanza, la observación de los objetos mentales, y es lo que vamos a estudiar hoy. Esto es no importante, es demasiado importante. Porque la diferencia entre transitar una vivencia interna o no hacerlo, entre concienciar y realizar la enseñanza en nosotros mismos y quedarnos en el plano meramente teórico, está en este punto,
en la observación del Dharma. Muy bien, el señor Gautama enumera 5 series de objetos o contenidos mentales a observar. El señor Gautama utilizó la mnemotecnia para que sus estudiantes por asociación mental pudieran recordar fácilmente la enseñanza. Mnemotecnia es precisamente una técnica de aprendizaje que consiste en asociar por asociación mental, memorizar la información, el conocimiento. Recordemos que el señor Gautama vivió en una época donde la mayoría de la gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir, no había teléfonos celulares, cámaras de video, ni gente que tomara apuntes, al menos que sepamos. No era tampoco fácil conseguir una lápiz, tinta y el papel no se había inventado ni siquiera. Entonces, la forma de que los estudiantes memorizaran la enseñanza era organizarla de manera mnemotécnica. Y él entonces describió o enumeró 5 series de objetos o contenidos mentales a observar, que son los 5 obstáculos o kleshas, los 5 agregados de la personalidad, las 6 esferas de los sentidos. Las esferas de los sentidos son los 6 sentidos, que son los 5 sentidos físicos: oído, tacto, vista, gusto, olfato, más la mente. Y luego también los objetos de los sentidos: el sonido, las texturas, la luz, que es lo que vemos, los sabores y los aromas, y además los pensamientos y sentimientos, que serían los objetos a captar con la mente. Luego tenemos también los 7 factores de la iluminación y por último las 4 nobles verdades. Este sistema, esta mnemotecnia, este modo de sintetizar en pocas palabras, podríamos decir, y fáciles de memorizar la enseñanza, la encontramos también en la metafísica. Por ejemplo, Rubén Cedeño ha sintetizado prácticamente todo lo que nosotros podemos aprender y necesitamos aprender y practicar en metafísica en el factor 21. El factor 21 que ustedes van a encontrarlo desarrollado en el libro todo, en ese mismo orden, es el factor 21, porque está formado por 3 7, 3 por 7, 21. Los 7 principios universales, los 7 rayos o las 7 cualidades de la totalidad de la vida y las 7 envolturas del ser humano. Ahí tienen ustedes, con 21 palabras que se aprendan, ustedes ya tienen en mente todo lo que hay que saber y vivenciar de la enseñanza. Vamos a ver qué fue lo que habló el señor Gautama al respecto de la observación de los objetos mentales. Esto está extraído del discurso sobre los fundamentos de la atención que ustedes pueden encontrar en el libro Buddha Dharma, en la sección donde encuentran los discursos o algunos de los sutras del señor Gautama completamente adaptados al idioma castellano. Dice así: contemplación de los objetos mentales. Yo solamente les voy a leer la parte que habla acerca de la observación de las 4 nobles verdades en nosotros mismos y en los demás. Dice así: una persona debe vivir concienciando los objetos mentales constituidos por las 4 nobles verdades. Una persona debe estar consciente de lo que es el sufrimiento. Eso es la primera noble verdad. Del origen del sufrimiento, que es la segunda verdad. De la cesación del sufrimiento, que es la tercera noble verdad. Y el sendero que conduce a la eliminación del sufrimiento.
Y debe serlo realmente, o sea, debe ser realmente consciente de cada una de esas 4 nobles verdades. Si no, no hay real observación de las 4 nobles verdades. La persona sabe, esto es sufrimiento. Este es el origen del sufrimiento. Esta es la cesación del sufrimiento. Este es el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Y lo sabe realmente. Así, se debe vivir concienciando los objetos mentales en los objetos mentales interna o externamente o ambos a la vez. ¿Qué significa esto de interna y externamente? Que hay que observar la enseñanza, en este caso, las 4 nobles verdades, tanto en la propia vida de uno como en la vida de los demás. Viendo lo que le ocurre a nuestros seres queridos, a nuestros conocidos o amigos, o incluso hoy en día, a través de la televisión y los medios de comunicación, podemos en algún grado observar la vida de otros. También está un recurso que muy de la nueva era o digamos de los últimos siglos, como el teatro, la televisión, las películas, las óperas, donde aunque se trate de fantasías creadas, o historias digamos no verídicas, creadas por la mente de una persona, contienen ella enseñanza y podemos ver en ellas el funcionamiento y el cumplimiento de las 4 nobles verdades, de los principios universales, de la enseñanza en sí. Hay que vivir concienciando los factores del origen y la disolución de los objetos mentales, porque el conocimiento tiene origen y también tiene un final, es pasajero, impermanente, es cambiante también. No solamente el conocimiento, sino incluso la conciencia que podemos adquirir de la enseñanza va en expansión. Y vivir desapegado, sin aferramiento a nada en el mundo, porque uno no se puede ni siquiera aferrar a la información, al conocimiento. El hecho de aferrarnos implica, por ejemplo, el orgullo intelectual o el orgullo espiritual, de creerse más avanzado, más evolucionado, porque has leído más o porque tenés más información. Es, digamos, pseudo espiritual o supuestamente espiritual. Cuando en realidad toda esa información, cuando uno desencarna, deja el cuerpo físico, no solamente el cuerpo físico muere o se disgrega, también el cuerpo mental, y allí queda todo el conocimiento. Solamente lo que hayamos concienciado del conocimiento que asimilamos en su momento va a formar parte de nuestra conciencia, es decir, de nuestro cuerpo causal. Y solamente entonces aquello que se haya acumulado en el cuerpo causal porque lo hemos vivenciado, lo hemos transformado en experiencia a través de la observación, es realmente nuestro. Y aún así en la 4ª iniciación hay que donar, uno lo dona todo, renuncia incluso a eso. Y si una persona realmente está vivenciando la enseñanza interna o la enseñanza espiritual, no puede estar, por ello, desarrollando orgullo, sea intelectual o espiritual, porque el orgullo es la contradicción de la práctica y de la vivencia de la enseñanza. Vamos para adelante. El señor Gautama nos habla precisamente de esto en el Sutra de los Kalamas. Veíamos en la filmación realizada con Rubén Cedeño en la stupa de Kesariya en India, en el lugar donde el señor Gautama habló o comunicó esta instrucción, la comunicó a raíz de que pasando por el pueblo, los habitantes de este pueblo, sobre todo los gobernantes, que eran llamados los Kalamas, era el pueblo de los Kalamas, le pidieron un consejo al señor Gautama.
Los Kalamas, que no eran un grupo de música por ahí que tiene ese nombre, no, nada que ver. Los Kalamas le preguntaron al señor Gautama, le explicaron que por el lugar pasaban muchos gurús, dando diferentes enseñanzas. Y que muchos de ellos lo que hacían era criticar como falso lo que otros comunicaban, diciendo que solo su enseñanza era real o veraz. Que cómo hacían ellos para discernir cuál enseñanza era veraz y cuál no, qué gurú tenía razón y qué gurú no la tenía. Y ahí fue donde el señor Gautama les comunicó esta instrucción en un discurso que es importantísimo, de los más conocidos tal vez del señor Gautama, y que les recuerdo les recomiendo que lo lean todo. Dice así: no se atengan a lo que se escucha y se repite, a la tradición, el rumor, las escrituras, las conjeturas, los axiomas, los razonamientos engañosos, los prejuicios con respecto a una cosa, a lo que aparenta ser la habilidad de otros o lo que otros consideran. Cuando ustedes por sí mismos sepan que ciertas cosas son malas, censurables, censuradas por los sabios, que hacen daño y son infortunadas, entonces abandónenlas. Y les subrayáis la frase clave: cuando ustedes por sí mismos sepan. Solo eso que usted por usted mismo sabe tiene realmente valor y se ha vuelto parte de su conciencia. El resto es conocimiento que en cualquier momento se olvida o se pierde y no tiene valor si usted no lo está vivenciando, si usted no lo está observando en su propia vida. A esto mismo hace referencia el maestro Kuthumi en el libro A los pies del maestro, cuando comunica en el primer capítulo que trata sobre el discernimiento, que es el primer requisito de la vivencia interna o del sendero espiritual, que uno debe liberarse de la superstición. Y dice así, no debe, casi parafraseando las palabras del señor Gautama. Ahí el maestro Kuthumi está parafraseando las palabras del señor Gautama 2500 años atrás, cuando en el discurso de los Kalamas habla sobre este asunto. Dice, no debes abrigar una creencia simplemente porque mucha gente piense así, ni porque haya existido por siglos, ni porque esté escrita en cualquier libro que los hombres tengan por sagrado. Deberás pensar por ti mismo y juzgar por ti mismo si la creencia es razonable. Y agrega el maestro Kuthumi que una mentira no se convierte en verdad porque muchas personas la sostengan. Y una verdad no deja de ser verdad porque sean apenas unos pocos quienes la sostengan y muchos la nieguen. Y es entonces un requisito de la vivencia interna liberarse de la superstición. El hombre que es esclavo de ella, es decir, que es esclavo de la superstición, desprecia a otros que son más sabios y trata de forzarlos a que procedan como él. Esto es como cuando critican o discriminan o acusan de estar en una secta a una persona por estudiar metafísica o por hacer decretos o por hablar del rayo violeta. Cuando esas personas que están criticando o que se están burlando no saben nada acerca del asunto. De hecho, el maestro Saint Germain en alguno de sus libros nos dice que cuando una persona empiece a querer poner en duda la enseñanza o acusarnos de estar metidos en algo, en una tonta enseñanza o en un grupo, ¿sí?, de crédulos, le digamos, usted no sabe nada de eso, así que no moleste. Bien, continuamos.
Una excelente práctica, ahí está, una excelente práctica es preguntarnos qué es lo que creo y qué es lo que realmente sé por mí mismo que es la verdad. Ahí es a donde tenemos que ir. Y es ahí hacia donde nos quiere llevar el señor Gautama con la observación de la enseñanza o la observación de los objetos mentales. A que todo lo que usted estudie, todo lo tiene que observar. Yo sé que muchos de ustedes están aprovechando este periodo en el que nos encontramos sin poder salir mucho a veces o con limitaciones para encontrarnos o reunirnos con otras personas para avanzar en sus estudios, y eso es correcto, está bien. Pero no se olviden que todo eso que ustedes están estudiando, ya sea leyendo, ya sea siguiendo 4, 5, 6 o 7 actividades que se transmiten a lo largo de la semana, lo fundamental es que ustedes, en lo posible, a medida que van estudiando, vayan vivenciando, observando en la vida de ustedes y en la vida de los demás lo que están aprendiendo. Si no, es meramente conocimiento que se les va a olvidar. Y no es necesariamente cuánto conocimiento ustedes memoricen, sino cuánto ustedes vivencien, cuánto ustedes observen, lo que va a determinar el progreso o no en la vivencia interna. A ver, me están haciendo muchos comentarios por acá. Voy a ver si hay alguna pregunta al respecto. Si no, muy bien, seguimos. Vamos a ver, el señor Gautama, entre los puntos que expone para practicar la observación de los objetos mentales o la observación del Dharma, están las 4 nobles verdades, por supuesto. Vamos a ver qué es observar las 4 nobles verdades. Veamos. Recordemos que las 4 nobles verdades son, primero, el sufrimiento. Segundo, la causa del sufrimiento. Tercero, la cesación del sufrimiento. Y cuarto, el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Les voy a poner un ejemplo personal, y después podemos ver si ustedes tienen alguno y cómo lo podemos aplicar. Ahí está, puse una foto para recordarme de algo que me pasó hace cosa de 1 o 2 meses. Una noche desperté molesto. Era un jueves en la noche. El miércoles había dado una actividad y terminada la actividad, muchos de ustedes son facilitadores, a lo mejor les ha ocurrido esto, uno se queda con la sensación de no haberlo dicho todo, de no haberlo comunicado todo, de que faltaba algo. Y me fui a dormir con ese ligero sinsabor. Pero parece que durante las horas del sueño fue creciendo ese sinsabor, esa insatisfacción. Y me desperté a medianoche. Llevaba ya como 1 hora dando vueltas para un lado, dando vueltas para el otro. No preocupado, insatisfecho, como les digo, de que podría haber dicho algo más. ¿Y qué era lo que hubiera podido decir? En un momento dije, pero ¿y por qué no le aplico la observación de las 4 nobles verdades a esto? Como lo explica el señor Gautama. Entonces, primera noble verdad, el sufrimiento. Lo primero es el sufrimiento, la insatisfacción. Insatisfacción por algo es sufrimiento. Bien, la primera noble verdad la tenemos. Segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. ¿Cuál es la causa, en este caso, de esa insatisfacción? Que hubiera querido decir más de lo que dije. Hubiera querido explicar más de lo que expliqué. Hubiera querido
Sí, eso. Transmitir más de lo que transmití. Ese es el deseo, la causa del sufrimiento. El deseo basado en la ignorancia. Entonces, vamos a ver el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, que es aplicarle el noble óctuple sendero. ¿Qué no había? No había correcta comprensión. ¿Por qué no hay correcta comprensión? Porque estoy deseando que algo que sea diferente a algo que ya fue. Es decir, desear que algo que ya sucedió cambie y sea diferente es un deseo ignorante, un deseo que solo genera conflicto porque el pasado es lo que ya pasó, lo que no se puede cambiar. El pasado es la muerte y no se puede transformar, así que no hay correcta comprensión. Segundo, correcta intención, que es la intención inegoísta, desapegada. No hay correcta intención, ¿por qué? Porque estoy apegado al fruto de la acción. Quería tener otro resultado y no fue el resultado que esperaba, que anhelaba, así que tampoco hay correcta intención. No habiendo correcta comprensión, no habiendo correcta intención, no hay ninguno de los otros puntos del noble óctuple sendero. Con correcta comprensión de que el pasado no se puede cambiar y que por lo tanto es inútil lamentarse por algo que ya sucedió, entonces uno deja de pensar. El pensamiento que genera el deseo ignorante cesa, y al cesar el pensamiento cesó el sufrimiento, y así me liberé del conflicto. Espero que esto le haya servido para algo y se haya comprendido. Le voy a poner algunos ejemplos más, a ver si les resultan útiles. Vamos a recordar, vamos a poner el caso de la envidia. Fíjense, puse esa imagen porque es una envidia sutil, no es una envidia descarada. Observen, podemos pensar que esta chica que está allí festejando el haber descubierto algo, o ha recibido una buena noticia, puede ser conocida, compañera de trabajo o tal vez incluso amiga de esta otra. Pero esta otra, si bien su rostro dibuja una ligera sonrisa, podemos ver en su mirada que no está del todo conforme. Dice, ¿y esta por qué está feliz? ¿Y esta de qué está contenta? Hay un principio de envidia, de celos. Eso es sufrimiento, porque la envidia, los celos son sufrimiento. Nadie es feliz sintiendo envidia. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? En la envidia siempre hay un deseo de tener algo que otro tiene, de ser lo que otro es, o al menos de que el otro no tenga lo que tiene, no goce de lo que goza, y así se encuentre más a mi propio nivel de insatisfacción. Así que hay un deseo que surge a partir de la comparación. La cesación del sufrimiento equivale a liberarnos de ese deseo, que obviamente es un deseo egoísta. El deseo de tener lo que otro tiene, el deseo de ser más que el otro, el deseo que la otra persona no tenga o no disfrute de aquello que tiene o que disfruta. Y para ello tenemos que aplicarle el noble óctuple sendero. ¿Qué no hay allí en la envidia? Sin lugar a dudas, no hay correcta intención o correcto pensar. Correcta intención, les recuerdo, es la intención inegoísta, la intención motivada por el amor, la intención desapegada del fruto de la acción. Eso es correcta intención o correcto pensar. Obviamente en alguien que siente envidia no hay correcta intención, no hay correcto pensar. Y como no hay correcto pensar, seguramente tampoco hay correcta palabra. Es probable que cuando hable de la persona a la que envidia,
hable mal, la critique, la condene, la juzgue. Y tampoco haya correcta acción, entonces. Y si no hay correcta intención, no hay correcta palabra, no hay correcta acción, olvídense, tampoco hay, menos aún hay correcto esfuerzo, correcta meditación, correcta observación, ni correcta comprensión. Así que aplicando el noble óctuple sendero hay que renunciar a ese deseo egoísta, a ese hecho, a ese mero pensamiento de comparación. Ya el estar comparándonos con el otro implica una intención incorrecta, un pensamiento incorrecto negativo, una falta de comprensión. Eso debe ser erradicado, hay que renunciar a eso. Al renunciar a eso, al cesar ese pensamiento ignorante y egoísta, cesa el sufrimiento de la envidia. Les pongo otra foto que puede, en términos generales, reflejar rechazo. No sabemos el motivo por el cual estas chicas se están rechazando aparentemente en forma mutua, ¿no? Pueden ser muchos los motivos, pero no nos cabe ninguna duda que en el rechazo hay sufrimiento. Pueden ser familiares, pueden ser compañeras de trabajo, pueden ser compañeras de universidad o incluso hasta de grupo espiritual. Pero hay algo entre ellas que provoca rechazo. Ese rechazo es de por sí sufrimiento. Vamos a aplicarles las 4 nobles verdades. Ya sabemos que la primera está presente el sufrimiento. ¿Cuál será la causa? Ahora se los pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la causa? ¿Qué están deseando? ¿Qué desea una persona cuando rechaza a otra que la hace sufrir? ¿Qué es la causa del sufrimiento? ¿De qué manera cesa esa causa, ese deseo? Puede haber envidia, exactamente, y en ese caso estaríamos en el caso anterior. ¿Qué más puede haber? Puede ser deseo de que la otra persona sea diferente de cómo es. Es antipática, me mira mal, se viste feo, huele mal. No me gusta el pelo como lo usa, no me gusta su tono de voz. Hay un deseo de que sea diferente de cómo es, al menos en este momento. Diferente de cómo se muestra. Puede haber competencia, dice Sonsire, exactamente. Puede haber competencia en el cual estamos más o menos en el caso de la envidia. En todo caso hay deseo de que algo sea diferente, lo que implica rechazo. Eso es rechazo básicamente. Deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Entonces, apliquémosle ahora el noble óctuple sendero. Obviamente no hay correcta comprensión, porque si hubiera correcta comprensión se resolvería todo lo demás. Cuando hay correcta comprensión hay correcto pensar, correcta palabra, correcta acción, correcto medio de vida, correcto esfuerzo, correcta observación y correcta meditación. Pero si vamos para abajo, ¿qué no hay? No hay correcto pensar ni correcta intención, porque hay una intención egoísta, de hecho hay rechazo, lo que es odio hacia la otra persona. No hay tolerancia hacia la otra persona, mucho menos amor, ni hablar. Ni siquiera hay desapego, porque si al menos me resultara indiferente la persona, no tendría malos pensamientos hacia ella. Y no habiendo correcta intención, o lo que es lo mismo, correcto pensar,
vemos que tampoco seguramente habla correcta palabra. Esas dos muchachas ahí parece que cuando hablan una de la otra no deben hablar muy bien. Y hasta probablemente estén actuando para perjudicarse entre sí. Así que no hay ni correcta comprensión, ni correcto pensar, ni correcta palabra, ni correcta acción. Todo eso debe ser corregido, eliminado el deseo negativo o el rechazo, y así llegamos a la cesación del sufrimiento. Espero que les esté sirviendo, les esté resultando útil, porque como no sé si alguna vez se habían puesto a pensar en esto, pero las 4 nobles verdades son la enseñanza más práctica que hay y se puede aplicar ante cualquier circunstancia donde haya algún tipo de dolor o de sufrimiento. Para eso la comunicó el señor Gautama como una fórmula infalible para dejar de sufrir. Bien, vamos a otros niveles de sufrimiento. Ustedes tal vez recuerden cuando el señor Gautama explica la primera noble verdad del sufrimiento, describe varios niveles de sufrimiento. Y hay un primer nivel que es un sufrimiento físico, con el que de hecho inicia la explicación de la primera noble verdad. Dice, se sufre cuando se nace, se sufre al enfermarse, se sufre al envejecer y se sufre al desencarnar. Estamos viendo allí que de alguna manera está implícito en algún grado. Cuando se tiene un cuerpo físico, cuando se está encarnado físicamente, está implícita una cuota de dolor, porque seguramente un poquito de dolor hay cuando uno nace. Hasta cuando se siente hambre es un poco molesto, o cuando se siente sed. Ni hablar ante una apariencia de enfermedad. El envejecimiento, la pérdida de la capacidad de valerse por sí mismo físicamente, la pérdida de los sentidos implica algo de dolor físico y eventualmente la muerte podría, sobre todo si es una muerte dolorosa, implica algo de dolor. Pero no necesariamente sufrimiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Los seres humanos, cuando padecemos algún tipo de dolor físico, si tenemos una actitud negativa, una actitud ignorante, incrementamos y en gran medida el sufrimiento e incluso el dolor, cosa que no ocurre en el reino animal. Si algunos de ustedes tienen mascotas, lo habrán notado, que una mascota puede estar herida gravemente y pueden pasar a veces horas hasta que logramos llevarla a un veterinario. Y sin embargo, el animalito no se lamenta. Demuestra una paciencia que, trasladada la situación a un ser humano, encontraríamos proverbial, prácticamente. ¿Y eso por qué es? Muy sencillo. Porque el animalito no piensa. Y como no piensa, no puede, por ejemplo, reflexionar así. Qué estúpido soy. ¿Cómo fui a meter el pie en ese hueco? Si no lo hubiera hecho. Si no hubiera salido de la casa. Si no hubiera sucedido esto o lo otro. Si no hubiera comido aquello. O si las cosas fueran diferentes. Si no estuviera enfermo, si no estuviera en este hospital, estaría en la playa, estaría trabajando, estaría haciendo otra cosa. Y todo eso no hace más que incrementar, o mejor dicho, generar un sufrimiento psicológico que no tiene nada que ver con el dolor físico en sí. Y ese sufrimiento psicológico sí puede cesar fácilmente y rápidamente aplicándole de inmediato el noble óctuple sendero, porque ahí no hay correcta comprensión,
no hay correcto pensar, no hay correcta palabra, no hay correcta acción. Hay un pensamiento estúpido de lamentarse por algo que ya ocurrió y no se puede cambiar. Así que miren lo que podríamos aprender de nuestros hermanitos menores, los animales. En esos casos, no incrementar nuestro padecimiento y no generar sufrimiento psicológico, no pensando lo que no hay que pensar. Muy bien, pero no nos vamos a quedarnos solamente en la observación de las 4 nobles verdades. También los 7 principios universales podemos observarlos en nuestra vida. Vamos a recordar los 7 principios universales: mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. La clave para observar en nosotros mismos los 7 principios universales la da el señor Gautama en estas palabras. Dice: todo lo que surge de la mente fluye acompañado de sensaciones. Todo lo que fluye de la mente, es decir, los pensamientos, las ideas, los recuerdos, los deseos, todo ello fluye de la mente e inmediatamente sale acompañado por sensaciones, genera sensaciones en nuestro cuerpo. Y al respecto de lo que sale de la mente, es lo primero que aprendemos en metafísica a observar. Porque cuando uno aprende el principio de mentalismo en las primeras actividades o leyendo los primeros libros de metafísica, entonces nos pone el autor o el facilitador a observarnos, a observar si nuestros pensamientos son positivos o negativos. No solamente observar los pensamientos en nosotros, sino también en los demás, escuchando lo que dicen, escuchando sus conversaciones, observando lo que escriben o las noticias en los medios de comunicación. Y por supuesto, a todo lo negativo, no aceptarlo, negarlo, quitarle poder para no reproducirlo en nuestra mente. Así que, como ya saben, a todo lo negativo hay que decirle, vamos todos: no lo acepto, le quito poder. No lo quiero ni para mí ni para nadie. Y colocar el antídoto en nuestra mente para que ese pensamiento no se pueda repetir. En este caso podría ser un antídoto o una afirmación positiva como: yo soy feliz. Vamos todos. Yo soy feliz. Así vamos reemplazando los pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que la mayor parte de nuestra actividad mental se da a un nivel inconsciente y no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Yo diría, no solamente no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pensando. Estás cocinando o estás caminando por la calle yendo de un lugar a otro. Observa tu mente. ¿Qué hay dentro de tu mente? A veces hay, como en el fondo de la mente, aunque usted aparentemente está guiando el automóvil o caminando atentamente por una vereda, en el fondo de la mente hay actividad. Una actividad muy rápida, donde la mente salta de un tema a otro. Pero si usted se frena y trata de recordar qué fue lo que pensó en los 5 minutos últimos, fueron tantas cosas, pero al mismo tiempo con tan poca concentración, que tal vez solo recuerda lo último. Imagínense, pero todo eso es pensamiento y todo eso que usted ha pensado en algún momento se va a manifestar. No podemos vivir en esa inconsciencia.
Entonces, no nos damos cuenta de que un pensamiento es negativo y del daño que nos está haciendo en ese mismo momento al generar sensaciones y sentimientos negativos. Y todo eso ocurre por falta de observación. Al observar la mente podemos ver que cuando la mente se posa en algo, casi inmediatamente el sentimiento la sigue. Y si la atención se mantiene en el asunto, porque es algo que interesa o atrapa a la mente, después de unos minutos el sentimiento se ha vuelto bastante intenso. Si el pensamiento es de preocupación, si la mente está posada en una situación a resolver y aparentemente no le encuentra la solución, pueden pasar segundos, ni siquiera minutos, para que ese pensamiento genere en el mundo emocional preocupación, angustia, estrés. El recordar o pensar en un ser querido puede en pocos segundos o minutos inundar nuestro mundo emocional, nuestra conciencia de afecto, de amor o también de deseo. Depende en qué estamos pensando. Ustedes me entienden. A su vez, ese sentimiento que surge de acuerdo del punto en el que enfocamos la atención, ese sentimiento genera sensaciones en nuestro cuerpo. Esas sensaciones serán agradables o desagradables según el pensamiento y el sentimiento que les da origen, sea positivo o negativo. A pensamientos y sentimientos positivos corresponden sensaciones agradables. Y a pensamientos y sentimientos negativos corresponden sensaciones desagradables. Así vemos cómo el principio de mentalismo se cumple en nuestro propio cuerpo, porque lo que pensamos y sentimos se está manifestando en nuestro propio cuerpo como una sensación y un sentimiento, y a veces como una acción también. Lo que decíamos, a su vez, el pensamiento y el sentimiento generan pocos segundos después sensaciones en el cuerpo físico. Por ejemplo, el miedo, la inseguridad, la falta de fe en la vida pueden derivar en acidez estomacal, problemas estomacales, incluso diarrea. Como cualquier persona que lo observe un poquito se da cuenta. La ira contenida, el enojo, la dificultad para expresar lo que se siente o para defenderse puede derivar en problemas de garganta y también el mal uso del poder de la palabra. La crítica a los demás o hacia uno mismo, el no perdonarse a uno mismo por los errores cometidos, la cólera, la ira, suelen desembocar en embotamiento mental primero y finalmente o eventualmente en dolores de cabeza. Y por el contrario, los pensamientos positivos generan sentimientos y sensaciones agradables y positivos que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y con los demás, nos hacen sentir saludables, plenos. Ser cordiales, generosos y todas estas sensaciones agradables nos llevan a estar físicamente vitales y mentalmente alertas. Vean, todo esto que estamos hablando es producto, o sea, conclusiones que podamos sacar, hechos que podemos observar de observar en nosotros mismos el principio de mentalismo. Y por supuesto, al activar el principio de mentalismo en nosotros, pensando y sintiendo, se activan otros principios universales, como por ejemplo el principio de vibración. Porque de hecho las sensaciones son vibraciones. Podemos observarlas en la piel o en un órgano del cuerpo, en la cabeza. A veces son rápidas, otras veces son vibraciones más lentas, como si fueran latidos, punzadas. Por ejemplo, cuando hay un dolor,
Si nos concentramos lo suficiente, podemos darnos cuenta de que la sensación de dolor no es algo fijo, estático, que el dolor no es algo continuo, estático, que no cambia, sino por el contrario, es más bien una sucesión de sensaciones que la mente, al percibirla, genera la imagen mental de algo continuo, pero que si usted lo observa de instante en instante, no es continuo. Hay sensaciones que son, por ejemplo, como un latido de dolor, por ejemplo. Incluso una irritación puede ser una vibración que se dé muy rápidamente, pero cuando en la meditación observamos la sensación, podemos percatarnos de que hay momentos de dolor y momentos de ausencia de dolor, y vuelve a surgir el dolor y desaparece, y surge nuevamente y de nuevo desaparece. Y allí observamos también cómo esa sensación de dolor va cambiando con el tiempo. Surge, llega a un nivel de intensidad y después va perdiendo fuerza hasta que eventualmente desaparece. Así es posible observar la impermanencia sutil de las sensaciones, que es la impermanencia sutil que se desprende del hecho mismo de que las sensaciones son vibraciones. También tenemos el hecho de que por principio de vibración las sensaciones desagradables atraen pensamientos negativos y las sensaciones agradables atraen pensamientos positivos. Así, una persona que ha dormido mal o una persona que tal vez haya comido de más o algo que le cayó mal y sienta indigestión, esté de mal humor. Y si nosotros nos la cruzamos, somos el primero que se cruza esa mañana, tal vez la persona nos conteste mal, nos mire mal, hasta puede que tenga una actitud agresiva. Pero como dice el arcángel Zadkiel, no deberíamos tomarlo personalmente. Es más bien el hecho fortuito de que la primera persona con la que el individuo se encontró fuimos nosotros, volcó su desagrado, su molestia en nosotros. Pero no tenía nada personal con nosotros y sería bueno en nuestro caso reflexionar sobre esto para aplicar la tolerancia en una situación como esa. Lo mismo podemos ver que en la meditación, cuando uno detecta sensaciones desagradables o agradables, según el caso, cuando se da una meditación donde uno experimenta un elevado estado de conciencia, habiendo concluido la meditación, vienen a la mente pensamientos agradables, felices. Y al revés, si en la meditación o en la observación hemos detectado sensaciones desagradables, uno puede ver cómo minutos después, a veces habiendo salido ya de la meditación, vienen a la mente recuerdos, pensamientos, a veces ya olvidados, que estaban en lo profundo del inconsciente, recuerdos negativos que afloran a la mente consciente, que fueron atraídos, disparados por la sensación desagradable. Ahí estamos viendo cómo funciona, en este caso, el principio de vibración. Muy bien, seguimos. Podemos hacer esta afirmación todos juntos. Todo pasa y esto también pasará. Esto no es, no existe. Esto es maya, es ilusión, es pasajero, todo es vacío. Porque comprobamos por medio de la observación de las sensaciones que tratándose de vibraciones son impermanentes.
y por lo tanto son como nada. Digámosle a toda apariencia de sufrimiento, de nuevo, todo pasa. Esto también pasará. Esto no es, no existe. Esto es maya, es ilusión, es pasajero. Todo es vacío. Muy bien, el principio de polaridad también lo vemos. Observando los pensamientos, tenemos pensamientos positivos o pensamientos negativos. Polaridad en el pensar. Observando los sentimientos y las sensaciones, tenemos sensaciones y sentimientos agradables y sentimientos y sensaciones desagradables. O diríamos sensaciones agradables y desagradables y sentimientos positivos y negativos. Allí vemos expresarse entonces el principio de polaridad. Los sentimientos y las sensaciones agradables son las que van a dar origen eventualmente al apego. Cuando la mente está condicionada por la ignorancia. Por ignorancia nos apegamos, queremos darle continuidad, queremos repetir los sentimientos y sensaciones desagradables sin darnos cuenta que nos estamos poniendo un grillete nosotros mismos. Porque tarde o temprano terminaremos sufriendo. Y las sensaciones y sentimientos desagradables o dolorosos son los que motivan la aversión o el rechazo, que es en sí mismo sufrimiento. Y tenemos también sensaciones y sentimientos neutros que conducen o inducen a la indiferencia. Bien. Lo dejo ahí reflexionando un poquito, léanlo, al axioma del principio de mentalismo. Dice el axioma del principio de mentalismo: lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Donde está tu atención, allí estás tú. Lo que tú medites, en ello te convertirás, ya que tú eres tu conciencia. ¿Cuántas veces hemos leído esas palabras? ¿Cuántas veces las hemos escuchado en una actividad? Pero yo diría, ¿cuántas veces esas palabras que probablemente la mayoría de ustedes sepan de memoria, cuántas veces las hemos observado en nuestra vida? Hemos reflexionado en lo que implican esas palabras, hemos comprobado esas palabras, ese axioma del principio de mentalismo en nosotros mismos. A lo mejor no coinciden. Vean, por ejemplo, dice el principio de mentalismo: lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Si lo que tú piensas y sientes se manifiesta, entonces lo que se manifiesta no existe por sí mismo, no es algo real, no es algo perdurable, es algo que tiene inicio y tiene final. Algo que ha sido creado por nuestra mente, y cuando la mente deje de sostenerlo, tenderá a disolverse o a desaparecer. Por lo tanto, si nos apegamos a algo que hemos creado con nuestra propia mente, se trate de un objeto físico, una condición, una situación física o material, o incluso una idea, apegarnos a ello conducirá inevitablemente al sufrimiento. ¿Por qué? Porque hemos confundido y hemos tomado por real lo que es irreal. Hemos tomado por perdurable o eterno algo que es intrascendente, que es efímero, algo creado por la mente. Eso está implícito en el principio de mentalismo.
Los pensamientos son cosas, pero no son las cosas en las que pensamos. El pensamiento de una silla no es una silla. El recuerdo de una silla no es una silla. En otras palabras, el conocimiento de una silla no es una silla. Trasladando eso a cualquier aspecto o ámbito de la enseñanza, el conocimiento de las 4 nobles verdades no es la realidad de las 4 nobles verdades. El conocimiento de la llama violeta no es la llama violeta. El conocimiento de las 4 nobles verdades se puede transformar, o más que transformar, podemos utilizarlo como un mapa para descubrir y llegar al hecho de lo que son las 4 nobles verdades si lo aplicamos en forma concreta ante una situación, ante una apariencia de sufrimiento, y aplicándola nos liberamos del sufrimiento. Eso es las 4 nobles verdades. El conocimiento de la llama violeta nos puede servir como un mapa para inducirnos a vivenciar, a ser, a experimentar lo que es la llama violeta. La compasión, el perdón, el amor por la libertad, el respeto por la libertad propia y ajena. Cuando usted vive con amor compasivo, cuando usted es una persona perdonadora, cuando usted es una persona que se libera de condiciones negativas, que transforma o transmuta a personas, circunstancias, estados emocionales negativos en positivos, usted es la llama violeta. Eso es la llama violeta, no el conocimiento de la llama violeta. Pero la mente nos engaña, porque por falta de clara comprensión y de observarnos y de observar los objetos mentales, de observar el conocimiento, de observar la enseñanza, lo que estamos tratando de hacer en este momento, en esta actividad, nos engañamos y creemos que porque tenemos un conocimiento nosotros somos así. Y a veces gente que no es metafísica, pero que nos conoce y está en nuestro entorno, están un poquito más claros que nosotros. Cuando nos dicen, bueno, pero vos tanto hablas de la llama violeta y del perdón, ¿por qué no perdonas? Porque ellos, observándonos desde afuera, se están dando cuenta que no estamos actuando de acuerdo al conocimiento, con el conocimiento. Entonces, eso debemos aceptarlo como un llamado de atención para corregirnos, para salir de vivir en la intelectualidad y comenzar a vivir en la observación. Donde está tu atención, allí estás tú. Lo que tú medites, en ello te convertirás, ya que tú eres tu conciencia, dice el maestro Saint Germain. Si piensas en algo que te genera odio, por ejemplo, tus sentimientos se van llenando de odio, tus sensaciones lo reflejan físicamente y tu conciencia se vuelve odio. A tal punto que puede llevarte a actuar, por ejemplo, a atacar a otro, a dañar a una persona, a insultarlo, a criticarlo. Y no solo a esa persona que sea objeto de tu odio, sino a cualquiera que se cruce en el camino. Llama violeta y ley del perdón. Allí es donde entonces podemos aplicar los 7 rados y sus cualidades como antídotos contra las pobrezas o contra los sentimientos tóxicos.
Y aquí entonces viene la observación de los 7 rayos, que es no cerrar los ojos y visualizarte envuelto en un color, o vestirte de color rosado, creyendo que porque te vestiste de rosado y visualizas la llama rosa, sos un ser de llama rosa, y te estás lleno de amor divino. Hay que observarlo a eso, si realmente hay amor dentro de uno o lo que hay es otra cosa. Lo que hay es mala cara, lo que hay es queja, lo que hay es crítica, lo que hay es rechazo, lo que hay es discriminación, lo que hay es prejuicio. Pero no para condenarnos, no para juzgarnos, que tampoco conduce a nada, sino para aplicarle el antídoto correspondiente y eliminar ese sentimiento o esa actitud tóxica que nos hace sufrir y que hace sufrir a otros. Más bien vamos a poner primero las 7 pobrezas. Por ejemplo, la ausencia de las cualidades del rayo azul, que se expresa como mala voluntad, debilidad, inseguridad. La pobreza del rayo dorado, que se expresa como ignorancia, estupidez, brutalidad. La carencia del rayo rosa, que se expresa como odio, intolerancia o crítica. La carencia del rayo blanco, que se expresa como impureza, egoísmo, fealdad. Si estás feo, está mal vestido, tu casa está fea, eso atrae bajas vibraciones, te pone mal, te deprime. A cultivar la belleza. La ausencia del rayo verde, que trae enfermedad y engaño. La ausencia del rayo oro rubí, que trae pobreza, intranquilidad. O la pobreza o ausencia de rayo violeta, que es vivir en el resentimiento y en la opresión. Pero usted no hace nada engañándose a sí mismo y creyendo que usted es perdonador cuando cuando vive resentido, cuando vive enojado, cuando vive en el pasado. No sirve para nada, se está retrasando usted mismo. Obsérvese y diga, esto es odio. De eso se trata, gente. Esto es uno de los fundamentos de la atención, el cuarto. Observar y darte cuenta que estás odiando, decir, eso es odio. Entonces ahora le voy a aplicar la llama rosa del amor. Esto es estupidez. Estoy actuando sin pensar. Le voy a aplicar el discernimiento, que es la cualidad del rayo dorado. Pero no hace falta a lo mejor que invoques el rayo dorado, sino que disciernas. Esto es flojera. Hay flojera, no tengo ganas de levantarme. Llevo una semana, un mes, 2 meses que no tengo ganas de levantarme en la mañana, no tengo ganas de hacer nada. Eso es flojera, pereza. Falta de entusiasmo, a eso le tengo que aplicar el rayo azul. Eso es observar. Y por supuesto, observamos y le aplicamos el antídoto en el caso de que sea necesaria la voluntad, la fuerza, el poder, la protección, activamos el rayo azul. Si es necesaria sabiduría, inteligencia, discernimiento, aplicamos el rayo dorado. Si hace falta amor, tolerancia y diplomacia, el rayo rosa. Si hace falta ascensión, elevar el estado de ánimo. Si hace falta belleza, pureza y arte, el rayo blanco. Si hace falta salud, verdad, concentración y alegría, el rayo verde. Si hace falta paz, provisión, devoción y misticismo, aplicamos el rayo oro rubí. Y si hace falta libertad, perdón y transmutación, aplicamos el rayo violeta. También la observación de los objetos mentales implica observar nuestras envolturas, sobre todo las envolturas inferiores que recubren o velan al ser interno, y observar el cuerpo físico y darnos cuenta. Esto es
cuerpo. Esto es el cuerpo, estos son los deseos del cuerpo. Esta es la envoltura vital. Estos son los deseos de la envoltura vital, del cuerpo etérico. Esto es la envoltura o el cuerpo emocional. Esto no es lo que yo realmente soy. Esto es el cuerpo emocional. Esta es la mente, no el real ser, sino la mente. Para así, a través de la negación, llegar a lo que realmente somos, el ser interno. Vamos a concluir, no sé si tienen preguntas, si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora para hacerla. Yo mientras tanto les sintetizo lo que hemos visto en las últimas 3 actividades, estudiando los fundamentos de la atención, para que vean cuán importante es practicarlos. De hecho, es la práctica básica. Si usted no practica la observación, usted no va a ninguna parte en la vivencia interna. Esto no es una enseñanza budista o del Buddha-dharma o del Buda. Esto es una enseñanza para la humanidad. Es algo que todos tenemos que hacer. Si no, no hay verdadero avance ni verdadero progreso. Hay que observar el cuerpo, como ya dijimos, nos lleva a comprender que el dolor y el sufrimiento están implícitos en el hecho de tener un cuerpo humano cuando uno está condicionado por la ignorancia. Eso te lleva a la comprensión de la noble verdad del sufrimiento. Observar las sensaciones y los sentimientos te lleva a darte cuenta de que son insatisfactorios por naturaleza, porque incluso los agradables, que dan origen al apego y a los deseos, se convierten al final en desagradables, cuando no pueden ser satisfechos. Y ahí tenemos que la causa del sufrimiento es el deseo condicionado por la ignorancia, la segunda noble verdad. La observación de la mente te lleva a comprender que los pensamientos son impermanentes, que la misma mente es impermanente, surge y desaparece, y por lo tanto el deseo que es creado por la mente también puede cesar. Y allí tenemos la cesación del sufrimiento. En otras palabras, para dejar de sufrir, ¿qué tiene que cesar? Y los objetos mentales, la observación de los objetos mentales, nos trae la comprensión de que el conocimiento no es el yo, que se puede perder y olvidar, que el conocimiento no existe por sí mismo, a eso se refiere, y que hay que concienciarlo todo. Y en la medida en que vamos concienciando la enseñanza interna o la enseñanza espiritual, vamos transitando el noble óctuple sendero. Queridos amigos, esto es una invitación a practicar diariamente la observación de cada uno de estos 4 fundamentos y sobre todo a practicar la observación de la enseñanza en nuestras vidas. A no llenarnos solamente de información, a tomar esa información, ese conocimiento y meditar en él, reflexionar en él, observarlo en nosotros y en la vida de los demás, para que así verdaderamente lo concienciemos y se convierta ese conocimiento. No se va a convertir el conocimiento en nada. El conocimiento sigue siendo conocimiento, pero que el conocimiento esté apoyado, acompañado por un estado de conciencia interno, por una correcta comprensión producto de la vivencia de ese conocimiento. Esa vivencia que, como Rubén Cedeño nos decía al inicio de esta actividad en el video, es lo que
transmite la vibración, lo que hace que cuando se comunica el conocimiento, ese conocimiento, esas palabras, sean vehículos a través de los cuales fluye la vibración de la conciencia del que comunica el conocimiento. Les recuerdo la bibliografía de este curso, también el material de apoyo bibliográfico y de video audiovisual, sería la palabra correcta, y vamos a concluir haciendo nuestra práctica de la prosperidad y nuestra bendición de la donación voluntaria. Vamos a llevar nuestra donación voluntaria o el dinero que tengamos a mano a nuestro corazón y lo vamos a bendecir repitiendo todos en voz alta. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu negocio, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, estimados amigos, creo si no hay preguntas, vamos a concluir aquí la actividad. Nos encontramos con el favor de Dios la próxima semana. Si a lo largo de la actividad han habido preguntas, como generalmente ocurre, y no han sido respondidas, vamos a separarlas y probablemente para finalizar este curso sobre Buddha Dharma vamos a dedicarle una actividad a responder esas preguntas o esas inquietudes que ustedes han tenido, más las que puedan surgir oportunamente. Les mando un abrazo inmenso, que tengan muy buenas noches y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana.